Hola, 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 bienvenidos a tu canal de noticias El Faro Informativo. El canal donde diariamente puedes encontrar las informaciones más interesantes de lo que ocurre en el país, porque trabajamos para mantenerte siempre, siempre, siempre muy bien informado. Como sabemos, en días pasados el régimen de Nicolás Maduro le impidió a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el ingreso a Venezuela, y ante esto los involucrados tuvieron una idea y decidieron atender a las víctimas desde el país vecino, Colombia. Desde allí los representantes de la comisión se han entrevistado con algunos exiliados que se encuentran en Bogotá y mantienen encuentros desde Cúcuta con algunas de las víctimas del régimen. Pero fue desde el Puente Internacional Simón Bolívar que la jefe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos constató de primera mano cómo decenas de miles de personas cruzan con bultos y maletas en los hombros con productos que no pueden conseguir en Venezuela, y desde allí le envió un mensaje al líder de la dictadura venezolana. Este mensaje junto a otros detalles te los contaremos a continuación, así que quédate con nosotros que de inmediato vamos a comenzar. Pero nos tomaremos unos segundos para recordarte que si te gusta el trabajo que diariamente hacemos para ti, puedes suscribirte a nuestro canal. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño, pidió el pasado jueves a Nicolás Maduro que evalúe una respuesta de dignidad para las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela. El llamado directo a Maduro es que hoy, como responsable directo que está y tiene, de hecho, el poder para hablar, que evalúe lo que representa para las personas, para los ciudadanos, para el pueblo venezolano, una respuesta de dignidad, una respuesta de derechos, manifestó Arosemena de Troitiño en el puente, según reseñó Unión Radio. Para la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la decisión de Maduro de vetar su viaje a Venezuela es una respuesta de negación a su pueblo de un derecho, el derecho a contar con un organismo internacional que les abra la posibilidad de expresar. Esa es la posición del gobierno, de no aceptar el escrutinio, pero si no tiene nada que esconder, ¿por qué no dejarnos entrar para ver? Para escuchar incluso a las propias autoridades para que nos expresaran sus limitaciones, lo que ellos estiman que está pasando, y nosotros poder evaluar in situ esa realidad, se preguntó. La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encabezada por Esmeralda Arosemena de Troitiño, su presidenta, se reunió en Bogotá con el presidente Iván Duque antes de subirse a un avión con destino a Cúcuta, donde se reunió con los venezolanos en la frontera para tener un testimonio de primera mano de las violaciones de los derechos humanos que se producen en el país. Tras ese encuentro, los miembros del organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos han realizado distintas publicaciones desde el paso fronterizo describiendo sus actividades y las escenas que han presenciado. Entre ellas destacaron la situación de niñas, niños y adolescentes que tienen que cruzar la frontera todos los días para acceder al derecho a la educación en las escuelas del lado colombiano. En un mensaje a niños presentes en el lugar, Troitiño expresó: "Estoy pendiente todos los días para que ustedes tengan siempre el derecho de ir a la escuela, el derecho a participar en actividades y aprender. Es importante que estudien, que sepan que lo que hoy están atravesando es muy fuerte y duro, pero les va a hacer crecer esto que tenemos dentro y que se llama dignidad, y con ella van a luchar y a vencer". La cuenta oficial de Twitter de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también publicó un video en el que mostró el flujo migratorio en el puente Simón Bolívar. Buscan comida, escuela, atención médica, protección, describió. La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó desde el miércoles a Colombia, un día después de que la aerolínea Copa no le permitiera embarcar en Panamá con destino a la ciudad de Caracas. Iba a hacer su primera visita en 17 años a Venezuela, pero el régimen de Nicolás Maduro le impidió el acceso. Antes de viajar a Cúcuta, los delegados se reunieron con ciudadanos venezolanos en Bogotá. Todos fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos en su país y tuvieron que huir a otras naciones, principalmente a Colombia. La comitiva, integrada además de Arosemena por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Paulo Abrao, y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli, mantuvo encuentros con periodistas y organizaciones sociales, así como con exdiputados, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y miembros de la Fiscalía venezolana en el exilio. Entre las denuncias que recibieron a puerta cerrada está la de 129 diputados que fueron objetos de maltratos, amenazas, arrestos arbitrarios e incumplimiento de las garantías procesales durante investigaciones, entre otras, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Otro testimonio escuchado fue el de Valesca Pérez, viuda del capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido por la contrainteligencia militar venezolana el 21 de junio de 2019 y sucumbió en la cárcel días después. Pérez, beneficiaria de medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, denunció ante la misión la desaparición, persecución y parricidio de su esposo, cuya expiración fue confirmada el pasado 29 de junio por Maduro y provocó la condena de distintos países. El régimen había denunciado 3 días antes el desmonte de un plan de golpe de Estado en su contra, supuestamente planificado durante 14 meses, y acusó al presidente colombiano Iván Duque de ser promotor de estas acciones. El 27 de junio, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció la apertura de una investigación del Ministerio Público contra 14 civiles y militares, entre ellos Acosta Arévalo, por su presunta vinculación con ese plan. Los delegados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también hablaron con 2 periodistas del portal Armando.info que denunciaron las amenazas y censura de las que han sido objeto tras realizar una investigación sobre una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela. Los reporteros, que están exiliados en Colombia como docenas de colegas suyos, también advirtieron que son víctimas de hostigamiento judicial. La misión también escuchó al abogado de la familia del concejal Fernando Albán, quien pereció cuando estaba bajo custodia del gobierno y que, según la versión oficial, se suicidó. El letrado denunció serias irregularidades en el proceso de investigación de este caso. Albán murió el 8 de octubre del año pasado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, donde se encontraba detenido tras haber sido acusado de participar en un fallido ataque con drones contra Nicolás Maduro. En las audiencias estuvieron además organizaciones sociales que manifestaron su preocupación por la crisis migratoria, la situación de las mujeres embarazadas y el riesgo al que se enfrentan los venezolanos de ser víctimas de trata de personas. Recordemos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos había sido invitada a Venezuela por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país caribeño por más de 50 naciones, pero el régimen de Nicolás Maduro aclaró la semana pasada que en ningún momento había autorizado una visita de la comisión, que tiene sede en Washington. La razón para hacer esto es que el régimen no se detiene en la vulneración de los derechos humanos y no les interesa que el mundo conozca sobre esta realidad. De hecho, hay quienes aseguran que el régimen es el único responsable de las muertes de los pacientes crónicos en los centros de salud pública de todo el país, y el caso más grave es el fallecimiento de los niños del JM de los Ríos. Así lo denunció el ex parlamentario, abogado, defensor de los derechos humanos y coordinador de la defensa por los derechos civiles, Rafael Narváez, ante los medios de comunicación social. El coordinador nacional por los derechos civiles insistió en condenar la política del Estado en desaparecer la protección, las garantías y el respeto a los derechos humanos, como establece el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El derecho a la salud solo existe para los altos funcionarios del gobierno, que con sus dólares pueden adquirir un buen seguro para acudir a las mejores clínicas privadas del país. El soberano que padece de cáncer, problemas coronarios, VIH, diabetes, hipertensión arterial o que requiera de alguna intervención quirúrgica está condenado a la muerte. Los derechos humanos en Venezuela se encuentran en terapia intensiva. El derecho a la vida se encarga de vulnerarlo el FAES o el AMPA, el derecho a la libertad, los cuerpos de seguridad del Estado, el acceso a la justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, el derecho a la alimentación, la hiperinflación impuesta por el Estado, el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo lo restringe CONATEL. Los derechos políticos, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente, los tratos crueles e inhumanos y degradantes y desapariciones los ejecuta el SEBIN o la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El ex parlamentario Narváez condenó la subordinación de los poderes públicos al gobierno nacional y a la Asamblea Nacional Constituyente. Y para finalizar, el defensor de los derechos humanos aseguró que el destino de todos los funcionarios del Estado que siguen violando sistemáticamente los derechos humanos será la cárcel. Por eso, la presidenta del organismo, Esmeralda Arosemena, destacó que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es fundamental conocer de primera mano los casos de violación de derechos humanos en Venezuela, pues la información recolectada cimentará el informe que presentará para dar cuenta de su visita a la frontera. También mencionó que si bien ese órgano pertenece a la Organización de Estados Americanos, sus funciones son autónomas y tanto su actuación como el informe que emitirán son imparciales.
Y con esta interesante información nos despedimos por el día de hoy. Gracias por tu compañía. Y antes de marcharte, no olvides dejarnos tus comentarios en el espacio dispuesto para ello y que se encuentra al final del video. Tampoco olvides que puedes activar la campana de notificaciones y así no te perderás de ninguna de las noticias más importantes del país. Esto fue El Faro Informativo. Chao, chao.